Hola, queridos oyentes. Imaginen vastas llanuras cubiertas de niebla. Aquí, en la confluencia de los ríos Amarillo y Yangtze, en el silencio de la mañana, despertó una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra. China, un país cuya historia se extiende más allá de los límites del tiempo, a épocas en que la humanidad no conocía la escritura, ni las ciudades, ni los nombres. Según los eruditos modernos, la civilización china se originó hace más de 5.000 años. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos apuntan a raíces mucho más antiguas. En las regiones del sur, en la meseta de Loess, se han descubierto herramientas de piedra que datan de hace más de 2 millones de años. En el sitio de Longupo se encontraron rastros del Pleistoceno temprano, un tiempo en que la Tierra apenas comenzaba a adquirir formas cercanas a las modernas. Allí habitaron los primeros representantes del género Homo, dejando su huella en piedra y ceniza. Durante milenios existieron comunidades de cazadores y recolectores en el territorio de China. Vivían en cuevas, deambulaban a lo largo de los ríos y fabricaban las herramientas más simples de sílex y hueso. Entre ellos se encontraban el hombre de Pekín de Shoukudian, el hombre de Yuanmu, el hombre de Lantian y el hombre de Nanjing. Sus restos atestiguan silenciosamente una vida temprana, pero ya consciente. Entonces no existían naciones ni idiomas. Solo había bosques, fuego, cielo y memoria transmitidas sin palabras. Poco a poco, los humanos comenzaron a domesticar el espacio. Dominaron el fuego, construyeron viviendas, hicieron los primeros dibujos en las paredes de las cuevas. Y un día, en el sureste de China, en las cuevas de Xianrendong, la gente comenzó a fabricar cerámica. Eran vasijas simples, cocidas en una hoguera, frágiles, pero increíblemente importantes. Su antigüedad supera los 20.000 años. No solo presagiaron el almacenamiento de alimentos, sino también las primeras manifestaciones de la estética, la búsqueda de la belleza y el ritual. Le siguieron las culturas neolíticas, Xinglongwa, Beijing, Changshao, Hongshan. Sus representantes ya cultivaban mijo, arroz, criaban cerdos, perros y más tarde ovejas y vacas. Construyeron asentamientos, decoraron vasijas de arcilla con espirales y ondas e hicieron los primeros adornos de jade y hueso. Estas comunidades ya no solo sobrevivían, sino que creaban un mundo significativo y rítmico. La cultura Yangshao, que existió desde el quinto hasta el tercer milenio antes de Cristo, ocupa un lugar especial. Se la considera la progenitora del grupo étnico Han, el mismo que dominaría la historia china durante muchos siglos. En los asentamientos de Yangshao se encuentran fragmentos de cerámica pintada, restos de casas, graneros y entierros de niños en vasijas de barro, un signo de una actitud profunda, casi sagrada, hacia la vida y la muerte. La edad del bronce aún no había llegado, pero la humanidad ya soñaba. Las primeras imágenes de dragones aparecen en los entierros, un símbolo que más tarde se convertiría en la encarnación de la propia China. En estos primeros símbolos, inscritos en jade y cerámica, vemos lo que más tarde se convertiría en jeroglíficos, poesía y filosofía. Pasaron milenios. Los ríos llevaron sus aguas hacia el este, la luna continuó sus ciclos, los niños nacieron, crecieron y fallecieron, pero la memoria no desapareció. Se acumuló en la arena, en la tierra, en las leyendas. Así, en medio del silencio y el trabajo, nació la civilización china. Cuando las épocas cambian, no desaparecen, sino que se retiran a las sombras. Así fue con el amanecer de la dinastía Shang, que emergió de la niebla matutina de la historia como el primer poder verdaderamente organizado en la antigua China.
Este fue un tiempo en que el metal comenzó a obedecer la voluntad humana y la palabra a tomar forma. Alrededor del siglo XVII a.C., en el curso medio del río Amarillo, en el área de la moderna Anyang, se formó un estado que en la tradición china lleva el nombre de Shang o Shang Yin. Se convirtió en el primer reino de bronce del Reino Medio, el primero cuya existencia está confirmada no solo por leyendas, sino también por la arqueología, fuentes escritas y un legado en bronce, arcilla y hueso. Los gobernantes Shang gobernaban tierras donde los campos de trigo se alternaban con terrazas de mijo, donde el trabajo campesino alimentaba ciudades rodeadas de muros de tierra apisonada. El centro del mundo era el palacio, junto al cual se encontraban templos, almacenes, fundiciones y pozos de sacrificio. Aquí se realizaban rituales, complejos, místicos, impregnados de miedo y solemnidad. En este tiempo surgió la forma más antigua de escritura china. Eran inscripciones en caparazones de tortuga y escápulas de animales, las llamadas huesos oraculares. Más de 150.000 de estas inscripciones han llegado hasta nosotros. No servían para historias, sino para preguntas. ¿Lloverá? El antepasado nos favorece. ¿Ganaremos la campaña? Cada grieta del fuego, cada palabra inscrita, un paso hacia la comprensión del mundo. En el bronce de este período no solo se fundían armas y herramientas, sino también vasijas destinadas a rituales. Su forma, masiva, estricta, majestuosa, estaban decoradas con patrones, ojos, espirales, máscaras taotie, como si el espíritu mismo del metal mirara a las personas a través de los siglos. Estas vasijas no solo servían para sacrificios, sino que también se transmitían de generación en generación como símbolo de poder, memoria ancestral y conexión con los antepasados. Shang fue una potencia militar. Su ejército utilizaba carros de guerra, arcos, hachas de bronce y lanzas. Las batallas con las tribus vecinas se libraban no solo por la tierra, sino también por los cautivos, que eran sacrificados a los espíritus. Sí, fue un tiempo cruel. Pero fue en esta crueldad donde se manifestó la conexión entre el hombre y el cielo, a través de la sangre, el miedo y la fuerza. Sin embargo, ni siquiera las civilizaciones más fuertes son eternas. Con el tiempo, el poder de Shang se debilitó. Una nueva fuerza surgió al noroeste, el pueblo Zhou. Sus líderes acusaron a Shang de tiranía e inmoralidad, declarando que el cielo les había quitado su derecho al trono. Así, se expresó por primera vez la idea del mandato del cielo, un principio que justificaría el cambio de dinastías a lo largo de la historia china. Alrededor del siglo XI a.C., los Zhou lograron la victoria. El último rey Shang se suicidó en un palacio en llamas y la dinastía pasó a la historia. Pero en bronce, en escritos y en la memoria, permanece. Y de esta memoria comienza una nueva era, la era Zhou, que traerá consigo filósofos, reformadores y la primera gran idea de legitimidad china. Cuando cayó la última capital de Shang, el viento del cambio ya soplaba sobre las tierras del Reino Medio. No lo traían espadas y carros, sino palabras. El pueblo Zhou, recién llegados del oeste, de las altas llanuras, endurecidos en batallas y rebeliones, no trajeron al Reino Medio solo un nuevo poder, trajeron un nuevo orden, nuevos significados y, sobre todo, la idea del mandato del cielo. Según esta idea, el poder no pertenece a una persona por derecho de nacimiento, es otorgado por el cielo, Tian.
Pero el cielo no favorece eternamente a un linaje. Si un gobernante ha perdido la virtud, si el país está lleno de sufrimiento e injusticia, el cielo puede retirar su favor y transferir el poder a otro. Así surge la justificación moral para el cambio de dinastías, una comprensión profundamente china, pero universalmente humana, de la justicia y la armonía entre las personas y los cielos. El gobierno de Zhou comenzó alrededor del siglo XI a.C. Sus primeros reyes construyeron una nueva capital, Haojing, cerca de la moderna Xi'an. Aquí se erigieron templos, se construyeron edificios administrativos y se celebraron ceremonias. El estado de Zhou se dividió en feudos, gobernados por parientes de la dinastía reinante. Este fue un complejo mosaico de lealtad vasalla, donde el poder central se apoyaba en el ritual, el parentesco y las normas comunes de comportamiento. Este fue un tiempo en que el ritual, Li, se convirtió en el fundamento de la sociedad. Cada persona conocía su lugar, cada acción tenía una forma. Desde los saludos matutinos hasta los funerales, todo estaba impregnado de prescripciones. El orden genera estabilidad. La estabilidad da paz. Pero ni siquiera el ritual puede retener la eternidad. Poco a poco, la centralización se debilitó. En el siglo VIII a.C., tras los ataques bárbaros, la capital fue trasladada hacia el este a Luoyang. Así comenzó el período de los Zhou orientales, un tiempo en que el viejo orden se desintegró y surgieron nuevas fuerzas en su lugar. Esta era se divide en dos segmentos. El primero, el período de primavera y otoño, recibe su nombre de una antigua crónica que describe los acontecimientos de esos años. Fue un tiempo de desintegración gradual. Los feudos se independizaron. Las grandes casas de Cheng, Qi, Jin, Chu y otras comenzaron a actuar por voluntad propia. Pero, paralelamente, el espíritu floreció. Fue entonces cuando aparecieron los primeros pensadores que comenzarían a buscar formas de salvar el Estado y el alma. Confucio, un maestro de la moralidad, un maestro de generaciones, nació en el siglo VI a.C. Enseñó no a conquistar, sino a corregirse a uno mismo. Habló de piedad filial, justicia, moderación y respeto por los antepasados. Su palabra, tranquila, pero eterna. Otros le siguieron. Laozi habló de lo contrario, del Dao, un camino que no requiere esfuerzo. Enseñó que lo débil es más fuerte que lo duro, que la sabiduría está en el vacío y la verdad en el silencio. Mozi habló de amor para todos, no solo para los parientes. Los legalistas argumentaron. El orden solo es posible a través del miedo y la ley. Cada escuela, como una estrella en el cielo nocturno de la antigua China. En el segundo segmento, el período de los reinos combatientes, estas ideas cobraron especial relevancia. 7 grandes potencias lucharon entre sí, destruyendo los restos del viejo orden. La sangre fluyó como un río, pero en esta sangre se forjó un nuevo acero, del que pronto se forjaría el primer estado unificado. La era Zhou terminó en el siglo XIII a.C., pero su legado, el mandato del cielo, la filosofía, el ritual, permanecería para siempre en el corazón de China. Estas ideas vivirían incluso cuando sus creadores desaparecieran, cuando docenas de dinastías cambiaran y los muros del palacio se desmoronaran. El viento de guerra y filosofía que barrió los siglos Zhou se llevó el viejo mundo. En su lugar se levantó una nueva fuerza, unificada, inflexible como la piedra. Este fue el estado de Qin, cuya dinastía daría al Reino Medio su primer emperador y crearía una forma que se repetiría durante siglos.
Qin comenzó como uno de los muchos estados durante el período de los reinos combatientes. Pero a diferencia de sus rivales, tomó un camino diferente. Su fundación no fue la tradición y el ritual, sino la ley estricta. Los gobernantes de Qin atrajeron a los legalistas, defensores de la idea de que solo el miedo y el orden podían salvar al país del caos. Crearon un sistema donde cada crimen era castigado y cada esfuerzo era recompensado. No había lugar para la misericordia, pero sí para el cálculo y la eficiencia. A finales del siglo XIII a.C., en el año en que la primavera llegó por 48ª vez después del año 400, un hombre llamado Yin Cheng llegó al poder en Qin. Era joven, decidido y ambicioso. En pocos años conquistó los otros 6 estados. En batallas, negociaciones y conspiraciones, unió todo el territorio de la antigua China bajo su mano. Por primera vez en la historia, el país se unificó. Renunció al título de rey y tomó un nuevo nombre, Shi Huangdi, el primer emperador. Qin Shi Huangdi se proclamó hijo del cielo y gobernante de todo lo que había entre los 4 mares. Su poder era absoluto. Destruyó la antigua aristocracia, reasentó a las familias nobles en la capital y confiscó las armas al pueblo. Introdujo un sistema unificado de escritura, medidas y moneda. Construyó caminos que irradiaban desde la capital, conectando el país en un solo organismo vivo. Pero la construcción más grandiosa fue la Gran Muralla. Conectó las antiguas murallas erigidas por reinos anteriores y ordenó que se expandieran, fortalecieran y se hicieran inexpugnables. Cientos de miles de campesinos, soldados y prisioneros trabajaron en estas murallas, perdiendo fuerzas y a veces la vida. La muralla se convirtió en la frontera entre la civilización y la estepa, entre el orden y el caos. El emperador estaba obsesionado con la inmortalidad. Envió expediciones en busca del elixir de la vida eterna. Una de ellas fue al este, a islas misteriosas, de donde, se decía, se podía regresar joven. Bebió pociones creadas por alquimistas de la corte. Pero incluso un gran gobernante no es eterno. Un día, en un viaje, murió. Su cuerpo fue transportado a la capital. Su muerte oculta, para no provocar rebeliones. La muerte del emperador abrió la puerta a la decadencia. Sus sucesores no tuvieron ni la voluntad ni el intelecto de su predecesor. El pueblo, cansado del trabajo, los impuestos y el miedo, se levantó en rebelión. Comenzó una tormenta. Campesinos, generales y antiguos funcionarios se sublevaron. Uno de ellos, Liu Bang, se convertiría en el fundador de una nueva dinastía. Qin duró solo 15 años, pero en ese corto tiempo cambió para siempre la faz de China. Escritura unificada, un sistema de carreteras, administración centralizada, todo esto fue creado en esos años. Qin desapareció, pero su forma permaneció. Así sucede a veces. Un breve destello deja una marca durante siglos. Y en las montañas, no lejos de la antigua capital, un ejército descansa en la tierra. Miles de guerreros de terracota, con armadura completa, con rostros, ninguno de los cuales es igual, custodian la tumba del primer emperador. Permanece sin abrir hasta el día de hoy, ocultando los secretos del antiguo reino. Silenciosos, parecen susurrar. Aquí yace el que creó el imperio. Cuando el imperio Qin se desmoronó como un ladrillo cocido, el caos surgió en su lugar. La tierra se sumió de nuevo en las llamas de la rebelión, la lucha y la contienda. Pero de esta tormenta, como un brote después de un incendio, surgió una nueva fuerza. Su nombre es Han. Con ella, China entró en una edad de oro
de orden, cultura y estabilidad que serviría de estándar para todas las generaciones durante muchos siglos venideros. El nuevo gobernante, Liu Bang, no era de noble cuna. Nació en una sencilla familia campesina y ascendió de funcionario local a líder militar. Su victoria sobre el poderoso caudillo Xiangyu se convirtió en un símbolo del triunfo de la paciencia, la flexibilidad y el intelecto humano sobre la fuerza bruta. En el 209 a.C., Liu Bang se convirtió en el primer emperador de la dinastía Han bajo el nombre de Gaozu. Restauró el orden, pero no copió a Qin, suavizó las leyes, restauró las tradiciones y se centró en el confucianismo. Al convertirse en la base de la ideología estatal, la doctrina confuciana lo impregnó todo, desde la corte hasta el pueblo. Los funcionarios estaban obligados a conocer los 5 clásicos y a seguir los principios de justicia, moderación, lealtad y respeto a la jerarquía. El imperio Han se dividió en 2 períodos: Han occidental con su capital en Chang'an y Han oriental que más tarde gobernó desde Luoyang. Estos no fueron solo cambios geográficos, sino que reflejaron la dinámica interna de un estado capaz de sobrevivir a las crisis y resurgir. Bajo el emperador Wu, quien gobernó por más de 5 décadas, China alcanzó nuevas alturas. Expandió el territorio hacia el oeste, sur y norte. Reformó la economía, creó monopolios estatales sobre la sal, el hierro, el alcohol y el grano. Fortaleció el ejército, creó inteligencia y burocracia. Pero quizás lo más importante fue su contribución a la apertura al mundo exterior. Envió una embajada encabezada por Zhang Qian. Esta expedición, que superó montañas, estepas y tierras hostiles, llegó a las regiones de Asia Central. Así apareció la Gran Ruta de la Seda, una arteria comercial que conectaba China con la India, Persia, Arabia y, en el futuro, incluso con Roma. Por este camino no solo viajaron mercancías, seda, especias, jade, telas, sino también ideas. A mediados del siglo I a.C., el budismo penetró en China. No desplazó las creencias tradicionales, sino que se entrelazó suavemente con el tejido de la cultura, otorgando a la humanidad un camino de liberación interior, compasión y desapego. Este fue un tiempo de increíble florecimiento cultural. Se desarrollaron las ciencias, astronomía, medicina, matemáticas. Se creó un calendario, se perfeccionaron los mapas, se compilaron diccionarios. El historiador Sima Qian escribió Registros del Gran Historiador, una obra que abarcó milenios, donde la historia se convirtió en un arte. Pero incluso en esta armonía, una sombra acechaba. Las intrigas estallaron en la corte. Los eunucos de la corte y los parientes de las emperatrices lucharon por la influencia. Poco a poco, el sistema falló. En la primera mitad del siglo I a.C., el regente Wang Mang tomó el poder, proclamando la dinastía Qin y llevando a cabo reformas audaces pero infructuosas. Los ríos se desbordaron, las cosechas perecieron y el pueblo se rebeló. Bajo estandartes que representaban cejas rojas, los campesinos se levantaron, derrocaron al usurpador y un descendiente de Liu Bang volvió a ocupar el trono. Así comenzó la Han Oriental. Pero el espíritu ya no era el mismo. Un siglo después, el país volvió a debilitarse. Comenzaron nuevas rebeliones, la más famosa de las cuales fue la rebelión de los turbantes amarillos. Esta tormenta, que estalló a caballo entre los siglos II y III, se llevaría el imperio Han y abriría el camino a la era de los 3 reinos. Y sin embargo, para millones de chinos durante siglos, la palabra Han
seguiría siendo sinónimo de China. Incluso la autodenominación del pueblo, Hanren, gente Han, proviene de esta dinastía, porque fue bajo ella que el Reino Medio encontró su rostro, confiado, iluminado y vivo. Cuando una gran dinastía muere, la paz no sigue inmediatamente. A veces es como si la propia tierra se negara a aceptar el cambio. Así fue con la caída de la dinastía Han. No surgió un nuevo orden de sus ruinas, en cambio, un torbellino, tumulto, sangre, intriga. Pero en medio de todo esto, un destello de heroísmo, el nacimiento de una leyenda que China recordaría durante siglos. Esta era pasó a la historia como el período de los tres reinos. Desde principios del siglo III d.C. hasta casi su final, el país estuvo dividido entre tres poderosos estados, Wei, Shu y Wu. Su lucha, alianzas y traiciones dieron origen a una de las epopeyas más famosas de la historia oriental. Cuando la Han oriental se debilitó, los señores de la guerra provinciales comenzaron a levantar cabeza. El más influyente entre ellos fue Cao Cao, un talentoso estratega, poeta y administrador. Sometió el norte del país, actuando rápida y despiadadamente. Bajo su hijo Cao Pi, la dinastía Wei fue proclamada oficialmente el primero de los tres nuevos centros de poder. En el suroeste surgió otro estado, Shu, fundado por Liu Bei, un pariente lejano de la dinastía Han. Liu Bei era un hombre de corazón noble, pero no menos importante era quien estaba a su lado. Su leal amigo y hermano espiritual, el gran Guan Yu, se convirtió en un símbolo de honor, lealtad y coraje, y su principal consejero, Zhuge Liang, se convirtió en una leyenda como ejemplo de sabiduría, autocontrol y genio estratégico. En el sureste, Sun Quan, el jefe de la casa Sun, que gobernaba la tierra de Wu, fortaleció su posición. Su estado, el último del trío, se convirtió en una potencia marítima y fluvial, controlando las aguas del Yangtze y la costa. Estas tres fuerzas lucharon, formaron alianzas y volvieron a luchar. La batalla más famosa de esa época fue la Batalla de los Acantilados Rojos, donde la alianza de Shu y Wu logró detener el ataque del poderoso Cao Cao. El fuego, lanzado río abajo, destruyó su flota. Fue una batalla no solo de armas, sino también de mentes. Pero a pesar de los grandes nombres y las brillantes hazañas, la era de los tres reinos fue un tiempo de sufrimiento. Las aldeas campesinas ardieron, los campos quedaron vacíos, la gente abandonó sus hogares para buscar refugio en las montañas. La cultura sobrevivió solo en manuscritos y en las almas de los pocos que aún creían en la armonía del cielo y la tierra. A mediados del siglo III, la dinastía Wei sometió formalmente a Shu. Pronto, el general Sima Yan derrocó al emperador Wei y fundó la dinastía Jin. Después de prolongados esfuerzos, finalmente, la tierra sureste de Wu también sería conquistada. Así terminó la era de los tres reinos y el país se reuniría, pero no por mucho tiempo. La era de los tres reinos duró menos de un siglo, pero su espíritu vive hasta el día de hoy. Las imágenes de los héroes se han convertido en parte del folclore popular, obras de teatro, poemas y novelas. La más famosa de ellas, Romance de los Tres Reinos, narra el amor, el deber, la lealtad, la traición y la sabiduría. E incluso después de 1500 años, los niños chinos jugarán con figuritas de Zhuge Liang y Guan Yu, como si hubieran vivido ayer. A veces la historia es breve, pero profunda, y cuanto más brillante arde la llama, más tiempo vive su luz en los corazones.
Así es con los tres reinos, una era de dolor y gloria que vive eternamente en la memoria del pueblo. Después de casi un siglo de agitación, de grandes batallas, fortalezas en llamas y traiciones, China se unió brevemente de nuevo. Esto lo logró la dinastía Jin, el clan Sima, que surgió de la sangre de la caída de Wei. Los estandartes imperiales se izaron una vez más en el norte, y parecía que el silencio finalmente había regresado. Pero esto fue solo una tregua antes de una nueva tormenta. La dinastía Jin, fundada en el 265 d.C., llegó al poder en el siglo III d.C. Sima Yan, su primer emperador, buscó restaurar el orden y la estabilidad, declaró un retorno a los valores confucianos, organizó rituales y fortaleció la corte. Pero la unificación del imperio fue solo externa. En el interior, las contradicciones, la envidia y las luchas por el poder seguían latentes. El nuevo gobierno no pudo superar uno de sus principales males: la fragmentación de las tierras entre los miembros de la familia imperial. A cada príncipe se le concedieron vastos dominios, y pronto estallaron conflictos entre ellos. Así comenzó un trágico episodio: la Guerra de los 8 Príncipes. Durante toda una década, el país estuvo desgarrado entre ambiciones, rebeliones y asedios. Estas guerras agotaron los recursos y destruyeron la gobernanza. Y entonces, en el contexto de la discordia interna, nuevas fuerzas llegaron del norte. No eran chinos, eran las llamadas tribus bárbaras: Xiongnu, Xianbei, Qiang, Di y Ye. Muchas de ellas habían vivido durante siglos junto a China, adoptado su cultura, servido en su ejército y pagado tributo. Pero ahora, sintiendo debilidad, comenzaron a moverse hacia el sur. A principios del siglo IV, el norte de China cayó en sus manos. La capital Luoyang cayó, y luego Chang'an. El emperador Jin fue capturado. Este evento sacudió al país. Por primera vez en muchos siglos, el verdadero centro del imperio se perdió. El cielo se retiró. Los miembros supervivientes de la dinastía huyeron. Una ola de colonos se dirigió hacia el sur a través del río Yangtze. Allí, en una región más húmeda y montañosa, lejos de los antiguos centros, se estableció una nueva capital, en Jiankang, en el sitio de la moderna Nanjing. Así comenzó la era de los Jin orientales. Esta fue China en el exilio. China, habiendo perdido el norte, pero no su espíritu. El sur se convirtió en un nuevo baluarte cultural y económico. Miles de familias educadas, funcionarios, artesanos y poetas se trasladaron a estas tierras trayendo sus conocimientos y costumbres. Aquí, la agricultura y el cultivo de arroz se desarrollaron, la filosofía floreció y se construyeron monasterios budistas. El sur de China comenzó a formarse como un centro de civilización separado y poderoso. Mientras tanto, el norte se desintegró en muchos estados, creados por varios pueblos nómadas y sedentarios. Los historiadores más tarde llamarían a este período los 16 reinos. Fue un tiempo de anarquía, guerras frecuentes y mezcla cultural. Y, sin embargo, incluso estos reinos bárbaros adoptaron títulos chinos, copiaron rituales chinos y crearon inscripciones jeroglíficas. Esta fue una era de pérdida, pero también una era de supervivencia. Le enseñó a China que la geografía puede cambiar, pero la esencia permanece. Que incluso lejos de Luoyang, incluso en el exilio, la tradición, la sabiduría y el ritual pueden conservarse. Y también fue un tiempo de fuerza interior. En el sur, lejos de las líneas del frente, floreció el budismo. Se convirtió en un consuelo para millones.
Sus templos se alzaron sobre el río, sus monjes viajaron hacia el oeste, a la India, para traer textos sagrados. En el sur comenzó ese gran cambio cultural que llevaría a China a nuevas alturas en la próxima era. Han pasado varios siglos desde que el norte y el sur se fracturaron. China existió como dos mundos, separados no solo por ríos y montañas, sino por la memoria. En el norte reinaron dinastías nómadas, combinando sangre bárbara con rituales chinos. En el sur, la aristocracia china conservó cuidadosamente las tradiciones Han, y sin embargo, la sombra de un reino medio unificado siguió viviendo en los corazones. Y así, a finales del siglo VI d.C., el destino volvió a unir estas tierras bajo una sola bandera. Surgió una nueva dinastía, la Sui. Su fundador, Yang Jian, un militar enérgico y decidido, logró en poco tiempo conquistar tanto el norte como el sur. En el 589 d.C. se proclamó emperador y restauró la idea de un estado centralizado. Comenzó una era, breve pero fatídica. El gobierno de la dinastía Sui duró solo unas pocas décadas, pero durante este corto período se produjeron transformaciones en el país que allanarían el camino para una nueva edad de oro. El logro más grandioso de los Sui fue la construcción del Gran Canal, una maravilla de la ingeniería que se extendía desde el sur de Hangzhou hasta el norte de Luoyang. Esta vía fluvial conectó los ríos Yangtze y Amarillo, uniendo literalmente el sur y el norte. Por ella se movían cereales, mercancías, guerreros, funcionarios. La sangre del país fluía de nuevo, uniendo el cuerpo seccionado. Sin embargo, la dinastía Sui fue víctima de su propia ambición. Proyectos de construcción gigantescos, campañas militares en Corea, impuestos exorbitantes y trabajos forzados agotaron al pueblo. Estallaron rebeliones por todas partes. El último emperador, Sui Yangdi, fue derrocado, y de las cenizas de su poder surgió la estrella de una nueva dinastía, la Tang. Tang, este es un nombre que hace que el corazón chino se detenga. Es una era de florecimiento, brillantez, fuerza y elegancia. La capital del imperio Tang se convirtió en Chang'an, una ciudad que brillaba en el centro mismo del mundo. Aquí convergían caminos de la India, Persia, Arabia, Asia Central e incluso Bizancio. Era una ciudad donde vivían filósofos, comerciantes, monjes, poetas, músicos, bailarines y generales. Los mercados bullían, las campanas de los templos sonaban, se llevaban a cabo interminables conversaciones sobre el significado de la vida y el vacío. El reinado de los emperadores Tang estuvo marcado por una increíble tolerancia y apertura. Durante este tiempo, el budismo alcanzó su cenit. Los templos se adornaron con frescos y estatuas. Los peregrinos regresaron de la India, tradujeron sutras y construyeron monasterios en cuevas, como Mogao en Dunhuang. El taoísmo floreció junto a él y el confucianismo siguió siendo la base del servicio estatal. Tang es también un tiempo de gran poesía. El imperio inspiró a Li Bai, un poeta de viajes, agua y vino, cuyas líneas suenan como la canción del viento. Du Fu, un poeta de la tristeza y el deber, capturó el sufrimiento del pueblo y el tormento de la guerra. Wang Wei cantó el silencio de las montañas y la paz zen. Estas voces, diferentes pero unidas en su amor por su tierra natal, están inscritas en el pergamino dorado de la cultura china. El poder militar de Tang era igual a su influencia cultural. El imperio expandió sus fronteras, extendiendo su influencia a Corea, Vietnam y Asia Central. China se convirtió en un centro de relaciones diplomáticas. Embajadas de todo el mundo llegaron a Chang'an,
trayendo animales exóticos, telas, aromas e ideas. Pero incluso esta brillante era no es eterna. En el siglo VIII, el general An Lushan, un antiguo favorito de la corte, se rebeló. Su rebelión, sangrienta y destructiva, sacudió el imperio. Millones perecieron. La capital fue devastada. Después de que la rebelión fue sofocada, el imperio nunca recuperó su antigua fuerza. El poder pasó a los comandantes regionales y el gobierno central se volvió cada vez más débil. En el siglo IX, la rebelión de Huang Chao finalmente socavó los cimientos. En el 907, la dinastía Tang pasó a la historia, pero su memoria perdura. En el idioma chino, persona Tang, Tangren, todavía significa chino. Esta era dejó una sensación de luz, refinamiento y grandeza, una sensación de que el mundo puede ser hermoso y justo. Tras la caída de la dinastía Tang, el Reino Medio se encontró de nuevo en un estado de desintegración. El imperio ya no podía mantenerse unido. Había demasiadas contradicciones internas, demasiado agotamiento tras siglos de lucha. Lo que una vez fue un cuerpo unificado se convirtió de nuevo en un mapa mosaico de estados feudales, gobernantes y ambiciones. Así comenzó el período que los historiadores llamarían más tarde la era de las 5 dinastías y los 10 reinos. Abarca las últimas décadas del siglo IX y la primera mitad del siglo X d.C. En el norte, 5 dinastías se sucedieron: Liang posterior, Tang posterior, Jin posterior, Han posterior y Zhou posterior. Todas gobernaron brevemente, en promedio de 10 a 20 años, y con mayor frecuencia bajo la sombra de gobernantes militares, usurpadores y generales rebeldes. Cada dinastía llegó al poder como resultado de un golpe de palacio o una conspiración militar, y cada una, a su vez, fue víctima de la siguiente. El norte de China se asemejaba a una tormenta errante. El poder se movía de ciudad en ciudad, de mano en mano, dejando a su paso incendios y ruinas. Y en el sur, lejos de estas batallas, aparecieron reinos independientes. Había 10 de ellos, aunque este número es condicional. Entre ellos, Wu, Min, Chu, Han del sur, Wuyue, Tang del sur. Estas tierras eran gobernadas por dinastías locales que se apoyaban en la riqueza, el comercio y las tradiciones culturales. El sur, durante este período, no solo sobrevivió, sino que floreció. Allí se construyeron templos, se copiaron libros, se desarrollaron la artesanía y el cultivo de arroz. Las ciudades del sur se convirtieron en refugios tranquilos para quienes huían de la inestabilidad del norte. Durante este tiempo, China se dividió no solo política, sino también espiritualmente. El norte, cansado de guerras, se volvió duro y aislado. Los reinos del sur, sin embargo, desarrollaron la poesía, el budismo y la pintura. Por ejemplo, en el reino de Wuyue se apoyó la construcción intensiva de templos budistas y se crearon las más finas imágenes de bodhisattvas en oro y jade. La cultura revivió allí como una semilla conservada en las palmas de las manos mientras una tormenta rugía fuera de la ventana. Fue un período lleno de inestabilidad, pero al mismo tiempo de un extraño equilibrio, como una noche llena de silencio antes del amanecer. China aprendió a vivir en la dispersión, a preservar sus cimientos en lo pequeño, en lo local. Fue un tiempo en que el pueblo volvió a volverse hacia adentro, hacia el hogar, hacia el ritual, hacia la tierra. Y sin embargo, el deseo de unidad no desapareció. Maduró en las mentes de funcionarios, eruditos, soldados. Y entonces, a mediados del siglo X, un hombre llamado Zhao Guanyin se levantó en la provincia del norte,
un antiguo general, inteligente, decidido y cansado de la guerra. En un día de invierno, cuando el ejército se reunió en el campo, los soldados le arrojaron una capa imperial amarilla. No discutió con el destino. Así nació una nueva dinastía, Song. Esta dinastía traería paz a China, pero la paz y la tranquilidad resultarían frágiles y detrás de su belleza se escondería una nueva amenaza, no de afuera, sino de adentro, en la estructura del poder, en la pérdida de la fuerza militar. Pero por ahora, Song es esperanza, un nuevo día, después de una larga y agitada noche. Cuando una nueva luz amaneció lentamente en el cielo del Reino Medio, a principios del siglo X, no trajo el trueno de pezuñas y espadas, sino tranquilidad, razón y orden. Con la dinastía Song comenzó una era que los descendientes recordarían como un tiempo de perfección cultural y precisión administrativa. Después de siglos de guerras, China estaba cansada de las espadas. Buscaba estabilidad, buscaba significado. Chao Kuan-yin, el primer emperador de la dinastía Song, llegó al poder en el 960 a.C. No era heredero de un linaje antiguo, sino un soldado elevado al trono por su propio ejército. Sin embargo, a diferencia de sus predecesores, no sometió al país por la fuerza. Afirmó su gobierno con dulzura, cautela y sabiduría. Su primer paso fue desarmar al mismo ejército que le había dado el poder. Despidió pacíficamente a sus generales, recompensándolos y ofreciéndoles vivir en el lujo lejos de la política. Así sentó un precedente. El Estado, de ahora en adelante, sería gobernado no por la espada, sino por la pluma. La burocracia Song se convirtió en la más compleja y mejor pensada de la historia china. El sistema de exámenes, basado en los cánones confucianos, se fortaleció de nuevo. Miles de jóvenes de todo el país estudiaron tratados, compusieron poemas y dominaron la caligrafía para ingresar al servicio y formar parte de la máquina administrativa. Esto dio origen a la meritocracia, el gobierno de los conocedores, no de los nobles. China durante la era Song fue una China de ciudades. La urbanización alcanzó escalas sin precedentes. Las ciudades se convirtieron en centros de comercio, artesanía y cultura. Aquí trabajaban artistas, tejedores, alfareros y joyeros. Los poetas leían sus versos en las casas de té. Se publicaron los primeros libros impresos en masa. Se crearon enciclopedias, mapas y atlas estelares. Esta fue una era de descubrimientos tecnológicos. Los maestros chinos inventaron la brújula, mejoraron la producción de papel y crearon las primeras formas de impresión de tipos móviles. Aparecieron las armas de fuego, primero como fuegos artificiales, luego como granadas primitivas y flechas de fuego. En las aldeas se construyeron sistemas de riego y se mejoraron las herramientas agrícolas. La introducción del arroz de maduración temprana del sur permitió 2 cosechas al año y la población creció. Al mismo tiempo, la filosofía china alcanzó un nuevo florecimiento. Surgió el neoconfucianismo, una doctrina confuciana renovada y purificada que combinaba elementos del budismo, el taoísmo y la metafísica. Ofreció a la humanidad un camino de automejora interior a través del estudio de la naturaleza de las cosas, la autoobservación, la sinceridad y el servicio al bien. Pero detrás de todos estos logros, una sombra comenzó a aparecer. La China de la dinastía Song era magnífica internamente, pero vulnerable externamente. Los emperadores debilitaron deliberadamente al ejército, temiendo la intervención militar en la política. Los comandantes de campo fueron destituidos del poder
y las fronteras permanecieron frágiles. Mientras tanto, una nueva amenaza surgió en el norte: los Kitán. Este pueblo, emparentado con las antiguas tribus esteparias, creó su propio estado, Liao, e impuso un tratado humillante a China. La dinastía Song se comprometió a pagar un tributo anual en plata y seda. Esto no fue una derrota en el campo de batalla, sino una derrota al reconocer el dominio extranjero, y sin embargo, los gobernantes Song dieron este paso en aras de preservar la paz. Más al sur, los Jurchen, otro pueblo guerrero del norte, fortalecieron su posición. Por ahora observaban, reunían fuerzas. China aún no sabía que estas fuerzas solo crecerían, pero ya, en canciones y poemas, sonaban notas alarmantes. Los poetas sentían: demasiado hermoso, demasiado frágil, demasiado tranquilo. Así sucede antes de una tormenta. Pero la tormenta aún no había llegado. Por ahora, el silencio vespertino de un jardín de té, la suave luz de una linterna, el aroma del incienso, el susurro del papel bajo el pincel. La China de la era Song sabía que la perfección era posible, y por lo tanto se valoraba con especial intensidad. Mientras la fragancia del té se difundía en los jardines imperiales de Chang'an y Kaifeng, mientras funcionarios, poetas y artistas adornaban el Reino Medio con versos y porcelana, algo más se gestaba en sus afueras, algo frío, resuelto y silencioso. Eran los bosques, montañas y llanuras del norte donde nacían los nómadas acostumbrados a la vida dura, al viento, a la silla de montar y al arco. Entre ellos se levantó un pueblo, los Jurchen. Los Jurchen eran un pueblo de cazadores y guerreros. Su cultura era diferente, más ruda, pero también más flexible. Vivían según las leyes de la estepa, donde no se valoraban las palabras, sino la fuerza, no el ritual, sino la determinación. Sin embargo, respetaban a China, su orden, sus libros, su riqueza. Y así comenzaron a tomar prestado, a adoptar formas chinas, pero no el alma china. Y luego quisieron más. A principios del siglo XII, los Jurchen se unieron en su propio estado, Jin. Primero, derrocaron a Liao, el antiguo poder del norte, el imperio Kitán, con el que Song había mantenido una paz incómoda durante muchos años. La diplomacia Song decidió, ¿por qué no aprovechar la situación y aliarse con los Jurchen para eliminar a los Kitán y luego dividir el botín de la victoria? Pero los Jurchen pensaron diferente. Habiendo derrotado a Liao, volvieron sus armas contra los propios Song. En 1125 invadieron repentinamente el territorio del norte de China. Sus ejércitos eran rápidos, crueles, valientes. El ejército Song no estaba preparado. La dinastía no había invertido lo suficiente en el arte militar, prefiriendo la música, los rituales y la precisión administrativa. Pronto la capital, Kaifeng, fue capturada. El emperador Huizong y su hijo fueron hechos prisioneros y más tarde murieron en cautiverio en Manchuria. Fueron llevados a la estepa. Las crónicas dicen que ni siquiera les dejaron ropa, solo las patéticas sombras de gobernantes que alguna vez fueron todopoderosos. Así terminó la Song del norte. Pero el país no desapareció. Se retiró al sur. Uno de los hijos menores del emperador, Zhao Gu, sobrevivió. Fue proclamado el nuevo emperador. Huyó, se escondió, deambuló por las provincias hasta que encontró refugio en Hangzhou. Fue allí, en la ciudad del Lago del Oeste, donde comenzó un nuevo capítulo, la Song del Sur. La Song del Sur fue China en el exilio, pero no en la humillación. Fue un estado que había perdido el norte, las antiguas capitales, los grandes ríos.
pero conservó su alma. Y fue en el exilio donde esta alma comenzó a brillar con especial intensidad. Hangzhou se convirtió en el nuevo corazón cultural y económico. Aquí, en condiciones de derrota, nacieron nuevas fuerzas. La Song del Sur se centró en el mar, en el comercio, en la tecnología. China, durante siglos orientada hacia el interior, por primera vez abrió ampliamente sus puertas al océano. Barcos árabes, indios, persas y del sudeste asiático llegaron al puerto de Guangzhou. Los productos chinos, libros, porcelana y seda se extendieron por todo el mundo. El pensamiento científico se desarrolló con particular rapidez. Se crearon manuales de agricultura, astronomía y geografía. Se inventó una brújula mejorada, los mapas se hicieron más precisos y los barcos más fuertes. El mar se convirtió en un nuevo espacio para China, y sin embargo, el dolor de la pérdida nunca desapareció. Los poetas de la Song del Sur escribieron versos llenos de tristeza, anhelando las llanuras del norte, las ciudades caídas, los templos dejados en manos de los invasores. El imperio recordaba su derrota, pero no perdió su dignidad. En el sur, China por primera vez comenzó a percibirse no solo como un lugar, sino como una idea. El país no son los muros de la capital, ni las montañas y los ríos. Es gente, es idioma, es texto, es ritual, incluso si se realiza en el exilio. Fue la Song del Sur la que sentó las bases para la futura resiliencia china, la capacidad de soportar la pérdida, pero de preservar la forma. Y sin embargo la amenaza permaneció. En el extremo norte, más allá de las montañas y las estepas, nació una nueva fuerza. Su nombre, Mongolia. Se levantaría como una tormenta y lo engulliría todo. Pero por ahora, silencio. Por ahora, el atardecer sobre el lago del oeste, el tenue humo del incienso, el tintineo de la poesía, la amargura de los recuerdos y una tranquila esperanza. Mientras los poetas en los exquisitos pabellones de Hangzhou, en el sur, cantaban el reflejo de la luna en el agua, muy lejos, más allá de las montañas del norte, crecía una fuerza que nadie podía detener. Esto no era solo una amenaza, era una nueva realidad. Los mongoles, gente de las estepas, hijos del viento, nómadas acostumbrados al espacio, la velocidad, la inmensidad. No necesitaban muros, solo el camino. A su cabeza estaba un hombre llamado Temujin, conocido en el mundo como Genghis Khan. Nació entre tribus dispersas, pero las sometió a su voluntad, reuniendo un pueblo unido. Su fuerza residía en la unidad, la disciplina y la capacidad de actuar rápida y precisamente, sin dudar. Creó un ejército sin igual en ese momento. Los mongoles invadieron primero las tierras de los Tangut, luego las de Xia Occidental y el estado Jin de los Jurchen. Sus métodos eran crueles pero efectivos. Rodeaban ciudades, ofrecían la rendición y si se negaban, arrasaban todo hasta los cimientos. A mediados del siglo XIII, los mongoles habían destruido el imperio Jin y sometido el norte de China. La Song del Sur se mantuvo como la última vela en la noche, pero la llama ya parpadeaba. Tras la muerte de Genghis Khan, el poder pasó a sus descendientes. Kublai, nieto del gran conquistador, se convirtió en gobernador de la parte oriental del imperio y decidió completar la conquista de China. Este era un mongol diferente, vestido de sedas, sentado en un trono, hablando chino. Entendió, para gobernar China, uno debe formar parte de ella. Kublai fundó la dinastía Yuan y se proclamó emperador de todo bajo el cielo. Esto sucedió en 1271. Comenzó un nuevo gobierno,
no solo extranjero, sino fundamentalmente diferente. Los mongoles, que alguna vez estuvieron fuera del mundo chino, ahora estaban en su centro mismo. La Song del Sur cayó. El último emperador, un niño pequeño, Cao Bing, murió en el mar, según la leyenda, ahogado por un eunuco leal para evitar ser capturado, como si la propia tierra ya no pudiera protegerlo. Así terminó una tradición china milenaria de una dinastía imperial independiente. Por primera vez, el Reino Medio estuvo completamente bajo dominio extranjero. Pero los mongoles no buscaron destruir todo. Gobernaron de manera diferente. En la capital, a la que llamaron Dadu, gran capital, y que se convertiría en Beijing, construyeron palacios, templos y canales. Los mongoles gobernaron China, pero siguieron siendo mongoles. A los chinos no se les permitía ocupar altos cargos, se les separó en estratos sociales especiales, subordinados a la élite de la estepa. Esto no fue simbiosis, fue coexistencia bajo un cielo extranjero. Al mismo tiempo, comenzó una expansión sin precedentes de las rutas comerciales. China pasó a formar parte del vasto imperio mongol, que se extendía desde Asia Oriental hasta Europa. Comerciantes, embajadores y monjes viajaron por las estepas. El veneciano Marco Polo llegó a China, afirmando haber estado en la corte de Kublai, observando un país con papel moneda, servicios postales, canales, ciudades de piedra y mercados relucientes. Regresó a Europa con historias que asombraron la imaginación, de un país donde todo estaba organizado de manera diferente y todo era posible. Pero el esplendor externo no ocultó las grietas internas. La administración era grande pero inestable. El campesinado sufría por los impuestos, los funcionarios por la humillación y la propia tierra por el abandono. A mediados del siglo XIV comenzaron sequías, inundaciones y rebeliones. Uno de los golpes más terribles lo asestó la naturaleza. En 1333 ocurrió la gran inundación del río Amarillo, que arrasó aldeas y ciudades, destruyó cosechas e intensificó el hambre. El pueblo se rebeló. Sociedades secretas, como el Loto Blanco, se levantaron. Ejércitos campesinos marcharon hacia el norte. Y ahora la dinastía Yuan temblaba bajo sus pies. Los mongoles, alguna vez todopoderosos, perdieron gradualmente el control de la situación. En la provincia de Anhui, un hombre llamado Chu Yuanzhang se levantó. Venía de una familia campesina pobre, era un monje mendigo, deambulaba por los caminos. Pero tenía fuerza, voluntad y fe en el cambio. Dirigió la rebelión. El ejército campesino creció, capturando ciudades. Beijing cayó. Los mongoles se retiraron hacia el norte, a sus estepas. Así terminó el gobierno de la dinastía Yuan, grande pero ajena, y China revivió. De las cenizas surgió un nuevo nombre, Ming. Después de un siglo bajo el yugo extranjero, después de la fría sombra del dominio mongol, China buscó la luz. La tierra estaba agotada, el pueblo cansado, pero el espíritu no estaba roto. De la agitación surgió un hombre cuyo nombre se convertiría en un símbolo de un nuevo comienzo. Su nombre era Zhu Yuanzhang, campesino, monje, general, gobernante. Ascendió desde lo más bajo hasta el trono. Así comenzó la dinastía Ming. En 1368, cuando el viejo orden finalmente se desmoronó, Zhu Yuanzhang anunció la creación de un nuevo estado. Su título imperial fue Hongwu, que significa magnífica prosperidad militar. No solo se convirtió en emperador, sino que se convirtió en un símbolo del retorno del poder chino, la cultura china, la ley china. Ming, esto era China, una vez más, gobernada
por chinos. Su primera acción fue restaurar el orden. Revisó el sistema tributario, redujo las cargas para los campesinos y creó un catastro agrícola para contabilizar cada parcela, cada campo, cada familia. Construyó caminos, canales y restauró el riego. Su país tenía que alimentarse a sí mismo, esa era la base de la paz. Hongwu no confiaba en los funcionarios, temía la traición. Por lo tanto, creó un sistema despótico donde todo el poder se concentraba en manos del emperador. Policía secreta, un sistema de informantes, castigos crueles, todo esto se convirtió en parte del nuevo gobierno. Y sin embargo, a pesar de la severidad, el pueblo lo veneraba, porque bajo él la confianza regresó, la paz regresó. Trasladó la capital a Nanjing, una ciudad a orillas del río Yangtze, símbolo de la resistencia del sur. Allí se construyeron palacios, templos y edificios administrativos. Allí comenzó a formarse lo que se convertiría en el estándar para toda la China futura, la ciudad imperial ideal. Tras su muerte, el poder pasó a su nieto y luego a su hijo. Uno de ellos, el emperador Yongle, trasladó la capital al norte, a Beijing, y construyó un nuevo centro del país, la Ciudad Prohibida. Este era el corazón del imperio, rodeado de muros y secretos. Allí vivían emperadores, funcionarios, sirvientes y eunucos. Detrás de estos muros nacieron decretos que cambiaron el destino de millones. Fue bajo Yongle que China hizo lo que nunca antes había hecho. Se aventuró en mar abierto. El almirante Chen He, un eunuco y musulmán, dirigió las mayores expediciones marítimas de la historia. Su flota constaba de cientos de barcos, los más grandes de los cuales eran varias veces más grandes que las carabelas europeas. Visitó Indonesia, India, Persia y África Oriental. Llevó noticias de China y respeto por ella a tierras lejanas. Pero estas expediciones cesarían. Tras la muerte de Yongle, los emperadores posteriores se alejaron del mar. El país volvería a encerrarse en sí mismo. En lugar de conquistas, fortalecimiento de los órdenes internos. En lugar de caminos abiertos, guardias en las puertas. Tal sería la elección de Ming. Sin embargo, dentro de sus fronteras, China prosperó. Se desarrollaron las artesanías, especialmente la porcelana, la seda y la pintura lacada. El comercio creció en las ciudades, aparecieron mercados y tiendas, se publicaron libros y se desarrolló el teatro. La cultura Ming fue una cultura de elegancia y tranquilidad, pero con el tiempo aparecieron grietas. El poder central era demasiado grande y quienes lo implementaban eran demasiado débiles. Los funcionarios eran propensos a la corrupción. Los eunucos ganaron poder, controlaron el acceso al emperador y manipularon los decretos. La gente comenzó a sufrir el gobierno arbitrario. Las tierras fueron compradas por magnates y el campesinado volvió a empobrecerse. Mientras tanto, una nueva fuerza surgió en el norte, los manchúes, descendientes de los antiguos Jurchen. Vivían más allá de la Gran Muralla, pero observaban de cerca el Reino Medio. Cuando comenzara una nueva crisis, estarían listos. Y por ahora, Ming seguía siendo una gran potencia. Su apariencia era majestuosa, sus ciudades brillantes, sus tradiciones fuertes. Esta fue la última gran dinastía china antes del advenimiento de la modernidad. Ming. Este fue un sello rojo al final de un pergamino milenario. Cuando una gran dinastía muere, rara vez sucede de inmediato. Los imperios no desaparecen en un día, se enferman durante mucho tiempo, se debilitan y se agrietan por las costuras. Así fue con la Ming. A principios del siglo XVII, este poder, que alguna vez fue brillante, se sumió en la agitación.
Los rumores se multiplicaron en las ciudades, aparecieron bandidos en los caminos rurales, los campesinos pasaban hambre, los decretos imperiales se convirtieron en palabras vacías. Y más allá de la frontera norte, en la fría Manchuria, una fuerza se reunía lentamente. Allí vivían los manchúes, un pueblo cercano a los antiguos Jurchen. Su líder, Nurhaci, unió las tribus, creó un ejército y construyó un estado. Su hijo y sucesor, Hongtaiji, continuó el camino. Creó un sistema de escritura, una burocracia, adoptó las costumbres chinas, pero no abandonó su identidad. Construyeron un imperio que un día se extendería hasta el Reino Medio. En 1644 algo sucedió que los chinos habían temido durante siglos. Las puertas de la Gran Muralla se abrieron. El general Wu Sangui, que defendía el paso de Shanghái, dejó entrar a los manchúes, primero para sofocar una rebelión campesina y luego porque no había otra manera. Así comenzó la dinastía Qing. Al principio, el dominio manchú provocó protestas. Los chinos no querían someterse a los extranjeros. Se les obligó a usar peinados manchúes, a aprender el idioma manchú y a obedecer nuevas órdenes. Pero los Qing actuaron con suavidad. No destruyeron el sistema, lo adoptaron. Se basaron en el confucianismo, respetaron los rituales chinos y mantuvieron los exámenes para los funcionarios. Esta fue su fuerza. Se convirtieron en bárbaros que aprendieron a gobernar a la manera china. El siglo XVIII fue la edad de oro de la dinastía. Los emperadores Kangxi y Qianlong gobernaron durante mucho tiempo, con sabiduría y eficacia. Suprimieron las rebeliones internas, expandieron el territorio y establecieron el comercio. Bajo ellos, China alcanzó la cima de su poder. El territorio del Reino Medio se convirtió en el más extenso de su historia, desde el Tíbet hasta Manchuria, desde el Turquestán oriental hasta Vietnam. Kangxi participó personalmente en discusiones con eruditos, publicó diccionarios y alentó las traducciones de obras occidentales. Qianlong fue un mecenas de las artes. En su corte se crearon grandiosas colecciones caligráficas, se reunieron miles de volúmenes y se formaron colecciones imperiales de pintura y porcelana. Pero en el mismo siglo se sentaron las bases para futuras dificultades. Los Qing temían el cambio, cerraron sus fronteras. Europa, habiendo experimentado la revolución científica, la industrialización y la expansión colonial, comenzó a llamar a las puertas de China, pero China no abrió. Solo se permitió el comercio a través de un puerto, Guangzhou. Todo lo demás estaba prohibido. Este aislamiento resultaría fatal. El imperio no se dio cuenta de cómo estaba cambiando el mundo. China permaneció en viejos patrones, mientras otros ya se esforzaban por avanzar. La insatisfacción se acumuló en la sociedad. El campesinado volvió a empobrecerse, los funcionarios eran corruptos y la cultura se estancó. Y sin embargo, bajo los Qing, China vivió en paz, casi majestuosamente. En Beijing, las ceremonias matutinas transcurrían como un reloj. En las aldeas, las fiestas seguían los ciclos de la luna. En los templos budistas, un monje encendía una lámpara, como lo habían hecho miles de años atrás. Todo parecía eterno. Pero la eternidad es una ilusión. Ya más allá del horizonte, se acercaban barcos con cañones. Occidente llamaría a las puertas cerradas del Reino Medio y no esperaría una respuesta. Todavía parecía como si China estuviera en equilibrio. Beijing estaba en silencio bajo un velo de niebla matutina. Los palacios brillaban, los funcionarios se inclinaban sobre los documentos, los campesinos labraban la tierra, los monjes leían sutras. Todo parecía como antes, y sin embargo,
Bajo esta superficie, algo se estaba agrietando. Algo se acercaba, de lejos, del otro lado del mundo. Este fue el siglo en que Europa, transformada, armada con fábricas, máquinas de vapor y ambiciones, comenzó a buscar mercados, recursos e influencia. China, en su opinión, era un gigante dormido, viejo, lento, pero rico. Y por lo tanto, necesitaba ser despertado o abierto. Las potencias occidentales buscaron comerciar con el Reino Medio, pero la dinastía Qing permitió el comercio exterior solo a través de un puerto, Guangzhou, y solo a través de intermediarios chinos seleccionados. Además, China casi no estaba interesada en los productos europeos. Solo necesitaba plata, un poco de lana y nada más. Pero Occidente quería seda, té y porcelana chinos. Y pagar con plata no era rentable. Los europeos encontraron una solución, por desgracia, no en la creación, sino en la dependencia. Comenzaron a importar masivamente opio a China. Esta droga extraída de las amapolas destruyó lenta pero seguramente cuerpos y espíritus. Millones de chinos se volvieron adictos. Funcionarios, soldados y campesinos fumaban opio. El Estado se debilitó, perdiendo el control. La administración Qing intentó detener el flujo. El emperador nombró a un funcionario estricto, Lin Sexu, para combatir la droga. Quemó toneladas de opio, confiscó cargamentos. La respuesta fue la guerra. En 1840, Gran Bretaña envió sus barcos a aguas chinas. Esta fue la primera guerra del opio. China no estaba preparada. Sus ejércitos estaban anticuados. Sus cañones eran inferiores en alcance y precisión. Su marina estaba en sus inicios. En poco tiempo, los británicos capturaron ciudades costeras, amenazando Beijing. En 1842 se firmó el Tratado de Nankín. Este fue el primero de los llamados tratados desiguales. China cedió la isla de Hong Kong a Gran Bretaña, abrió 5 puertos para el comercio exterior y pagó indemnizaciones. La humillación se consagró oficialmente, pero esto fue solo el principio. En la década de 1850 estalló la Segunda Guerra del Opio. Ahora las fuerzas combinadas de Gran Bretaña y Francia invadieron China. Llegaron a Beijing, quemaron el Palacio de Verano, símbolo de la grandeza imperial. Y de nuevo, nuevas concesiones, más puertos, el derecho de los extranjeros a residir, comerciar y realizar actividades misioneras. Mientras tanto, una de las guerras civiles más sangrientas de la historia de la humanidad se desató dentro del país. La rebelión Taiping fue liderada por Hong Xiuquan, un hombre que se declaró hermano de Jesucristo y buscó construir un reino celestial de la gran paz. Su ejército estaba formado por millones de campesinos, desposeídos, hambrientos y enojados. Tomaron Nanjing, creando un imperio alternativo. China estaba fracturada. El imperio se vio obligado a luchar en varios frentes, lo que socavó su administración y aumentó la intervención extranjera. La dinastía Qing, apoyada por potencias extranjeras, libró una guerra sangrienta durante 10 años. Los Taiping fueron reprimidos, pero el precio fue enorme. Según varias estimaciones, murieron entre 15 y 30 millones de personas. El país quedó en ruinas, la población disminuía, la fe era aún más escasa. A finales de siglo, China se vio envuelta en nuevos disturbios. Rebeliones musulmanas en Yunnan y Xinjiang, conflictos étnicos y revueltas Dungan. Surgió el movimiento Boxer, el Yihetuan. Soñaban con expulsar a los extranjeros y recuperar su país. Pero en 1900, las fuerzas combinadas de 8 potencias, desde Japón hasta Austria-Hungría,
invadieron Beijing, sofocaron la rebelión e impusieron un nuevo tratado. A finales del siglo XIX, China ya no se controlaba a sí misma. Sus ciudades estaban divididas en concesiones extranjeras. Sus emperadores eran títeres. Su ejército estaba obsoleto. Su gente estaba agotada. A esto se le llamó el siglo de la humillación. Pero incluso en la sombra más profunda, un brote comenzó a temblar. Cada vez más personas entendían: esto no podía continuar. Esta forma de gobernar no podía continuar. Surgieron movimientos de reforma, de educación, de industria. La idea comenzó a madurar. China no debe ser una víctima, sino la dueña de su propio destino. Y esta idea se convertiría en la semilla de una nueva revolución que ya era casi audible en el aliento de las calles, en el susurro de los libros, en las hojas impresas distribuidas en secreto en las casas de té. China caería aún más, pero ya comenzaría a despertar. A principios del siglo XX, China era como un anciano, agotado por las tormentas, apoyado en el bastón de la historia. El imperio existía formalmente, pero internamente estaba vacío. La dinastía Qing vivía sus últimos años, habiendo perdido el contacto con la realidad. Los emperadores vivían a la sombra de los eunucos. La intriga y el miedo reinaban en la corte, y más allá de los muros de la ciudad prohibida, desesperación, hambre e ira. El viejo sistema se estaba agrietando. Los jóvenes leían libros occidentales, estudiaban en Japón, soñaban con un nuevo país. En sus mentes, repúblicas, parlamentos, constituciones, libertades civiles. En sus pechos, el peso de siglos de silencio. En sus dedos, folletos, libros prohibidos, sueños. Uno de los principales símbolos del cambio fue Sun Yat-sen. Era un nuevo tipo de hombre. Educado en Hawái, Hong Kong y Europa, combinaba la ensoñación oriental con la practicidad occidental. Proclamó los 3 principios del pueblo: nacionalismo, democracia y sustento. Quería hacer de China una república, un país de gente libre, no súbditos, sino ciudadanos. Pero el camino hacia esto fue largo y difícil. Los primeros levantamientos fracasaron. Se descubrieron conspiraciones, perecieron aliados. Sun Yat-sen vivió en el exilio, moviéndose de ciudad en ciudad, de país en país. Pero las ideas vivieron, echaron raíces. Y entonces, en 1911, sucedió algo que ni siquiera él esperaba. En la ciudad de Wuchang, en el centro de China, un depósito de armas de conspiradores explotó accidentalmente. Las autoridades comenzaron los arrestos. Uno de los oficiales, en lugar de rendirse, reunió a sus soldados. Salieron a las calles gritando: ¡Abajo los Qing! ¡Viva la República! El fuego estalló al instante. El levantamiento de Wuchang fue solo una chispa. En pocas semanas siguió una tormenta. Las provincias, una tras otra, declararon su independencia de la corte imperial. Los gobernadores se pusieron del lado de la revolución. El viejo orden se desmoronó. El gobierno Qing estaba en pánico. La última emperatriz, la emperatriz viuda Longzhu, gobernaba en nombre de un niño, Puyi, que solo tenía 3 años. Pero incluso ella entendió que se había acabado. Negoció con el general Yuan Shikai, un influyente señor de la guerra. A cambio de preservar los privilegios, él persuadió a la familia imperial para que abdicara. A principios de 1912, después de más de 2000 años de gobierno imperial, la monarquía en China dejó de existir oficialmente. El último emperador Puyi se convirtió en un ciudadano común, aunque seguía viviendo dentro de los muros de la ciudad prohibida, pero sin poder. El dragón, símbolo de poder, inclinó la cabeza.
se proclamó la República de China. Sun Yat-sen se convirtió en presidente interino. Este fue un nuevo comienzo, frágil, incierto, lleno de esperanzas y miedos, porque una república no era solo un cambio de forma, era un intento de cambiar la esencia, pero se heredó demasiado del viejo mundo. Los gobernadores aún tenían ejércitos, las facciones políticas se peleaban, las potencias extranjeras seguían interfiriendo. La revolución aún no estaba completa, apenas había comenzado. Sin embargo, en este momento, en los albores del siglo XX, China por primera vez entró en un siglo diferente. Ya no era un imperio, ya no miraba solo hacia atrás, buscaba un nuevo camino a través del dolor, las dudas, los errores, pero ahora por sí misma, con sus propios pies, su propia voz, sus propios libros. Así terminó el capítulo imperial de 2 milenios de duración. Y algo más comenzó. China entró en una era donde ya no había hijos del cielo, sino personas que querían ser dueñas de su propio destino. Aún no sabía a qué precio se lograría esto, pero ya había despertado. El imperio cayó, pero no desapareció. Sus fragmentos permanecieron en las mentes, en las leyes, en los hábitos de los funcionarios, en las costumbres de las masas. La vieja forma fue destruida, pero la nueva aún no había nacido. Así comenzó la era que los historiadores llamarían China republicana. Y los contemporáneos, un tiempo de desorden, esperanza e insoportable incertidumbre. La República de China fue proclamada, pero inmediatamente se encontró al borde del abismo. Sun Yat-sen, líder del partido Kuomintang e inspirador de la revolución, renunció, entregando el poder al general Yuan Shikai, un hombre influyente y ambicioso, capaz de unir al ejército y al país. Pero Yuan no soñaba con una república. Se proclamó a sí mismo el nuevo emperador, pero bajo la presión de la resistencia masiva, renunció a este título menos de 3 meses después. Sin embargo, el pueblo ya había aprobado la idea de la libertad. Las provincias se rebelaron. China se sumió en el caos político. Yuan murió. Su imperio se desmoronó. Y con él, la unidad del país. Comenzó la era de los señores de la guerra, comandantes militares, gobernadores con ejércitos, generales con poder personal. China se convirtió en un mapa de retazos. Cada área se gobernaba a su manera. En algunos lugares gobernaban clanes, en otros, bandas. En algunos lugares aparecieron estados dentro de un estado. Los civiles sufrían. La producción se derrumbó. En las calles, pobreza, miedo, confusión. Pero en esta oscuridad había focos de luz. Jóvenes estudiaban, leían, soñaban con una nueva sociedad. En las universidades de Beijing y Shanghái surgieron nuevos movimientos, patrióticos, socialistas, nacionalistas. Debatían qué es China, qué significa ser chino, hacia dónde debe ir el país. ¿Pueden los valores antiguos sobrevivir en un mundo nuevo? En 1919 estalló el movimiento del 4 de mayo, un levantamiento estudiantil provocado por los términos del Tratado de Versalles, que transfería territorios chinos previamente incautados por Alemania a Japón. Los jóvenes salieron a las calles. Protestaron, pero también escribieron, tradujeron, crearon nuevas palabras. Fue en este momento cuando el idioma chino comenzó a cambiar, de la forma antigua y clásica al vernáculo vivo. Las fuerzas políticas tomaron forma. El Kuomintang, el Partido Nacionalista, fundado por Sun Yat-sen,
surgió con el objetivo de crear un Estado fuerte y unificado. También apareció el Partido Comunista, inspirado en las ideas de Marx, Lenin, la justicia social y la igualdad. Ambas fuerzas eran jóvenes, idealistas e inevitablemente, con el tiempo, entrarían en conflicto. Pero por ahora eran aliados, porque en el norte el objetivo principal era la unificación. En la década de 1920 comenzó la Expedición del Norte, una campaña militar para someter a los señores de la guerra y restaurar la autoridad central. Fue dirigida por Chiang Kai-shek, un estudiante de Sun Yat-sen, comandante del ejército del Kuomintang. Era talentoso, decidido y ambicioso, y buscaba la unidad. Inicialmente, éxito. Los señores de la guerra se retiraron. El sur y el centro de China quedaron bajo el control del Kuomintang. Se proclamó una nueva capital, Nanjing. Comenzó la construcción de un nuevo estado. Se crearon ministerios, se desarrollaron reformas, se renovó la economía. Parecía que China finalmente estaba saliendo de la agitación. Pero la alianza con los comunistas era inestable. En 1927, Chiang Kai-shek rompió relaciones con ellos. En Shanghái se produjeron arrestos masivos, ejecuciones y represiones. Comenzó una guerra civil y, sin embargo, a pesar de todo, este fue un tiempo de despertar. China ya no miraba hacia atrás, se esforzaba por avanzar. Quería modernizarse. Quería ser no un objeto de la voluntad de otro, sino un sujeto de la historia. Ya no quería ser humillada. Quería ser ella misma. Pero el camino para esto sería largo y muy difícil. El siglo XX para China no fue solo un camino de esperanza, sino también una serie de pruebas, las más severas de su historia. Cuando la Primera Guerra Mundial asolaba a Europa, China permaneció al margen, débil, fragmentada. Pero en la segunda catástrofe mundial se encontraría en el epicentro mismo, en la primera línea de la lucha por la supervivencia, por el honor, por la memoria. En la década de 1930, China aún no había completado su formación interna. El Kuomintang había fortalecido su posición en Nanjing. Chiang Kai-shek hacía campaña contra los comunistas, quienes se retiraban a las montañas, al interior, reuniendo sus fuerzas. La economía era débil, el ejército estaba desorganizado, el pueblo estaba agotado. Pero sobre todo esto se cernía una sombra del exterior. En el este, un nuevo imperio estaba surgiendo, Japón. Después de la modernización, se transformó en un poderoso estado industrial con un ejército fuerte y un sueño de dominio en Asia. En 1931, las tropas japonesas invadieron Manchuria, una rica región en el noreste de China. Crearon el estado títere de Manchukuo y colocaron al último emperador Puyi en el trono como una figura vacía, un fantasma del pasado, gobernando a instancias de Tokio. China protestó, pero no pudo resistir. La comunidad internacional expresó preocupación, pero no intervino. Y Japón fue más allá. En 1937 comenzó una invasión a gran escala. China entró en su gran guerra patria. Comenzaría con el incidente del puente de Marco Polo cerca de Beijing y continuaría durante 8 años de horror, destrucción y dolor continuos. Los ejércitos japoneses capturaron Beijing, Tianjin, Shanghái. Comenzó la ofensiva sobre Nanjing, entonces la capital, y allí, en diciembre, ocurrió lo que pasaría a la historia como la masacre de Nanjing. En pocas semanas, los soldados japoneses mataron a cientos de miles de civiles. La ciudad quedó reducida a cenizas. Las mujeres fueron violadas, los hombres fusilados, los ancianos quemados. Esto no fue solo un crimen de guerra,
fue una tragedia inscrita en la memoria de la nación. El Kuomintang se retiró, trasladando la capital a Chongqing, en el interior del país. Comenzó una guerra de desgaste. Las ciudades fueron bombardeadas, las aldeas incendiadas, los ferrocarriles destruidos. Pero China no se rindió. A pesar de su debilidad, a pesar de las contradicciones internas, luchó. Mientras tanto, los comunistas fortalecieron su posición en el norte. Después de la famosa Larga Marcha, se establecieron en Shanxi y comenzaron a construir su ejército, el Ejército Rojo, más tarde el Ejército Popular de Liberación. Durante la guerra se aliaron con el Kuomintang, pero ambos entendieron que esta alianza era temporal. La verdadera batalla estaba por venir. Mientras tanto, millones de chinos sufrieron, familias perecieron, niños murieron, personas desplazadas caminaban por los caminos con bultos al hombro, dejándolo todo atrás. Los monasterios fueron devastados, los templos destruidos, los libros quemados. Pero la fe no murió. La gente cantaba canciones, componía baladas, conservaba sus almas. Los chinos lucharon a lo largo de todo el frente, desde las junglas de Yunnan hasta las montañas de Henan. Fueron ayudados por aliados, Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña. Pero la carga principal recayó sobre los propios chinos. En la batalla de Changsha, en la batalla de Tayerzuang, en la defensa de Wuhan, pagaron con sangre cada centímetro de tierra. Y entonces, en 1945, después de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, Japón capituló. La guerra había terminado. China ganó. Pero la victoria fue amarga. Casi 20 millones de muertos, un país devastado, hambre, epidemias, y como una cicatriz en el corazón, el conocimiento. Por delante, una nueva batalla. Mientras los cañones callan, dos campos se levantan de nuevo en las sombras. Comunistas y nacionalistas. Hermanos durante la guerra, enemigos en la paz. Ya se miran el uno al otro como oponentes. China resistió la agresión externa, pero ahora le esperaba una tormenta interna, la batalla final por lo que se convertiría. Cuando las salvas de la guerra externa amainan, a veces comienza una guerra interna, más silenciosa, pero no menos despiadada. Así fue en China. Habiendo derrotado a Japón, el país no encontró la paz. En lugar de paz, una grieta. En lugar de recuperación, una nueva lucha. Dos fuerzas, dos visiones del futuro, dos Chinas se encontraron cara a cara. Por un lado, el Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek. Este era el gobierno reconocido internacionalmente con un ejército, una capital, una bandera. Controlaba ciudades, infraestructura y los restos de la industria. Por otro lado, el Partido Comunista de China, liderado por Mao Zedong. Su base eran las zonas rurales, las montañas, los bosques. Su fuerza residía en el apoyo popular, en la disciplina, en la ideología. La alianza que existía durante la guerra con Japón se desmoronó. Las negociaciones fracasaron. En 1946 comenzó la guerra civil. Duraría casi 4 años y cada semana de esta guerra sería un paso hacia un nuevo mundo, pero también hacia nuevas heridas. Al principio, el Kuomintang tenía la ventaja. Su ejército estaba mejor equipado y contaban con el apoyo estadounidense. Tomaron Beijing, mantuvieron Shanghái y controlaron las principales provincias. Pero los comunistas actuaron de manera diferente. Evitaron los enfrentamientos frontales, se concentraron en las aldeas, extendieron la reforma agraria, distribuyeron tierras y lucharon contra la corrupción. Mao Zedong
desarrolló la estrategia de rodear las ciudades desde el campo. La idea de que la verdadera fuerza del país no residía en la piedra, sino en la tierra. El Ejército Rojo, rebautizado como Ejército Popular de Liberación, comenzó a ganar. Una tras otra, las principales batallas se convirtieron en su triunfo. Liaoshen, Huaihei, Pingjin. Cada batalla acercaba la victoria. El Kuomintang perdió apoyo. La gente estaba cansada del hambre, la inflación y el gobierno arbitrario de los funcionarios. Las ciudades, una tras otra, pasaron a manos de los comunistas. En 1949, Beijing cayó. Chiang Kai-shek, junto con los restos de su ejército, evacuó a Taiwán. Allí estableció un gobierno provisional, con la esperanza de regresar algún día al continente. Pero este regreso nunca sucedería. Y en Beijing, en el otoño del mismo año, en la plaza de Tiananmen, acompañado de banderas rojas, tambores y el himno, Mao Zedong proclamó la creación de un nuevo país, la República Popular China. Esto no fue solo un nuevo estado, fue el fin de la vieja China tal como se la había conocido durante milenios y el comienzo de algo completamente diferente. Mao dijo: "El pueblo chino se ha puesto de pie". Estas palabras se extendieron por aldeas, fábricas y escuelas. Comenzó una nueva era. La tierra fue redistribuida. Las fábricas fueron nacionalizadas. Se construyeron granjas colectivas, escuelas comunales y comités del partido. Todo fue reconstruido: el idioma, la vida cotidiana, el pensamiento. La vieja cultura fue declarada obsoleta, la nueva fue creada desde cero. Para millones de chinos, esto fue la liberación, pero para otros, una pérdida. La historia, los palacios, los libros, los rituales, todo fue puesto en tela de juicio. China entró en la modernidad con un impulso, sin frenos, con sed de ponerse al día y superar el tiempo. Mao se convirtió en un símbolo de la era. Su imagen, en las paredes, en las canciones, en los corazones. No era solo un gobernante, era un símbolo. Y por lo tanto, los errores futuros no serían solo políticos, sino casi sagrados. Y sin embargo, en este momento, en el otoño de 1949, millones de chinos, por primera vez en muchos siglos, sintieron: el país les pertenecía. A ellos no a una dinastía, a ellos no a un imperio, a ellos no a una potencia extranjera. Y aunque el camino sería difícil, lo recorrieron juntos. Desde el momento en que Mao Zedong proclamó la creación de la nueva república, China entró en el capítulo más turbulento de su historia. El país, que había conservado tradiciones y rituales durante milenios, decidió reconstruirse de nuevo, desde cero. Pero como cualquier gran transformación, no fue un camino recto, sino un viaje lleno de giros bruscos, pérdidas y transformaciones asombrosas. La década de 1950 fue una era de entusiasmo. Millones de personas trabajaron en campos y obras de construcción, crearon cooperativas, tendieron canales, construyeron presas, extrajeron carbón y fundieron metal. Todo con un solo propósito: ponerse al día y superar. Comenzó el gran salto adelante, una grandiosa campaña de industrialización y colectivización. Pero el país aún no estaba preparado. Los recursos eran limitados, la planificación era caótica, comenzó el hambre. A principios de la década de 1960, según varias estimaciones, murieron entre 15 y 40 millones de personas. Pero el Estado no admitió sus errores, fue más allá, hacia la purificación ideológica. En 1966 comenzó la Revolución Cultural. Jóvenes se unieron en destacamentos de la Guardia Roja,
bajo lemas de destruir los cuatro viejos. Esto llevó a una represión a gran escala en círculos científicos y culturales, la destrucción de universidades y la persecución del partido, viejas ideas, cultura, costumbres y hábitos. Los templos fueron cerrados, los libros fueron quemados, los eruditos fueron humillados, incluso el propio pasado se volvió sospechoso. Mao se convirtió en una figura cuasi divina. Su retrato estaba por todas partes, su pequeño libro rojo era obligatorio de llevar. Y sin embargo, bajo esta presión, también hubo resistencia interna. La gente escondía libros, transmitía conocimientos de boca en boca, rezaba en secreto. China no se olvidó de sí misma. Solo fingió ser diferente por un tiempo. En 1976 Mao murió. Para muchos, esto fue una liberación. El país pareció exhalar. Pronto, Deng Xiaoping llegó al poder, un pragmático, un reformador, un hombre que había sobrevivido a exilios, derrotas, humillaciones, pero que conservaba la claridad mental. Proclamó un nuevo rumbo. No importa si un gato es blanco o negro, siempre que case ratones. Esta fue una metáfora de la nueva política. La ideología no era lo principal era el resultado. Comenzó la reforma económica. Se permitió de nuevo la empresa privada. Se crearon zonas económicas especiales. Se abrieron las puertas a la inversión extranjera. El país, que recientemente había sido considerado arcaico, comenzó a desarrollarse a una velocidad sin precedentes. Las ciudades crecieron, se construyeron fábricas, la tecnología apareció en las aldeas. China se convirtió en la fábrica del mundo. Millones salieron de la pobreza. La educación se expandió. La tecnología impregnó todas las esferas de la vida, pero el cambio también trajo dificultades. La brecha entre ricos y pobres creció. Ciudad y campo se convirtieron en mundos diferentes. La gente anhelaba no solo pan, sino también una voz. En 1989, en Beijing, en la plaza de Tiananmen, miles de estudiantes se reunieron exigiendo reformas. Terminó trágicamente. El país se paralizó, pero el proceso ya no podía detenerse. En el siglo XXI, China se convirtió en la segunda economía más grande del mundo. Lanzó misiones espaciales, construyó ferrocarriles de alta velocidad y desarrolló inteligencia artificial. Se afirmó con confianza en el escenario mundial, pero al mismo tiempo mantuvo su especificidad, un sistema donde el Estado siguió siendo el principal arquitecto del cambio. La China moderna es un país de contrastes. Aquí, antiguas pagodas se alzan junto a rascacielos. Aquí, los ancianos practican tai chi en el parque al amanecer, mientras los adolescentes estudian programación. Aquí, los poemas de Du Fu aún resuenan y al mismo tiempo se lanzan satélites al espacio. Este es un país que ha pasado por siglos sin perderse a sí mismo. Y aunque su camino no siempre fue recto, en él hubo de todo: sueño, sufrimiento, orgullo, caída y restauración. China recuerda, China aprende, China vive, y ahora, mientras la noche envuelve la tierra, que la historia del Reino Medio deposite una luz tranquila en su corazón. Miles de años entre el cielo y la gente, entre el principio y el presente, entre el dragón y una hoja de té en una taza. Buenas noches.